incidido de una manera muy fuerte sobre la demanda de vivienda en la última década. Muy fuerte. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Santa Fe, donde el crecimiento de la población fue en menos del 9% aproximadamente, pero el crecimiento de los hogares fue del 17%, fue casi un doble. A nivel nacional, el promedio nacional, el crecimiento de población fue del 10% y el crecimiento de los hogares fue del 20%. El caso más extremo es el de la capital federal, donde el crecimiento de la población fue del 4% y el crecimiento de los hogares fue del 12%. Si los hogares crecieron 3 veces más que la población. Eso ha incidido, vuelvo a insistir, cada uno de esos hogares que se formó te está pidiendo vivienda. Te está presionando sobre el mercado de la vivienda. ¿Sí? Y son hogares, entonces, a su vez, más chicos, en general más jóvenes, ¿sí? Y que también está incidiendo sobre el mercado. Cuando ustedes se preguntan por qué en Rosario todo el mundo construye un dormitorio o monoambiente, ¿verdad? Es básicamente porque la demanda, exactamente, es por este cambio demográfico y de patrón de conformación de los hogares en la Argentina que está incidiendo también sobre la oferta de los departamentos. ¿Sí? Y esto tiene correlación muy directa con esto. Bueno, esto es lo que estamos tratando de mostrar acá y que muestra el trabajo. Y vuelvo a insistir, también en ese proceso lo que aparece es una reducción muy fuerte en los hogares urbanos del tamaño medio de hogar. En el caso de la capital, en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en el caso de Rosario, cada vez los hogares son menores, el promedio, digamos, de integrantes por hogar. En el caso de la ciudad de Buenos Aires ya es menos de 3, entre 2,7 integrantes, y en el caso de Rosario está muy cerca de 3. El promedio, digo, de integrantes. Por último, veamos qué pasó con el stock residencial. Vimos qué pasó con lo socioeconómico, vimos qué pasó con lo demográfico, veamos ahora qué pasó con el stock residencial. O con la calidad de la vivienda en la Argentina. La tercera cosa que está muy clara también en el estudio es que en la Argentina el stock de vivienda, el stock residencial mejoró en términos de calidad constructiva de una manera muy importante. Muy importante. Y esto es producto de una década donde si la familia tenía un peso en el bolsillo lo invertía para mejorar su casa. Por ejemplo, la reducción, la caída de ranchos, etcétera, etcétera, inclusive en las villas, es muy importante. Es muy importante en muchas de las ciudades argentinas. No puedo darle el dato a Rosario por esta dificultad que ya dije, pero digo, eso es muy evidente que hubo muchas familias que con un peso en el bolsillo lo que hicieron fue invertirlo en la calidad de su casa. Y si antes era una casa que censalmente se llamaba casa B, digamos, pasó a casa A, es decir, era una casa de mejor calidad, y si antes era rancho, pasó a casa B, pero es muy claro de que fue y eso en todos los distritos, inclusive en los distritos más pobres. Estudiamos Chaco para mirar esto, y en Chaco se cae 25% la calidad de rancho, la cantidad de rancho. Y eso es básicamente la gente que autoconstruyó, que tuvo una década en la cual el salario le alcanzó y le alcanzó para comprar unos ladrillos, una chapa, hacerse un piso, ponerle cerámica al baño, etc. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando pasó el censista, obviamente, la calidad constructiva general del parque habitacional de la Argentina mejoró muy sensiblemente. Muy sensiblemente. Sin embargo, lo que empeoró es lo que decía hace un rato, el problema del hacinamiento. Si yo tuve un peso para mejorar la casa, pero no tuve para comprarle una casa nueva a mi hijo, y por lo tanto mi hijo, mi nuera, etcétera, etcétera, siguen viviendo en la misma casa. Y los incrementos del hacinamiento familiar han sido muy importantes en la Argentina. Es decir, que al mismo tiempo se da esta cosa paradojal en la cual mejora la calidad constructiva del parque habitacional y empeoran las condiciones de vida familiar en muchos de los casos. Y además está muy claramente eso, tanto en el censo como en la encuesta permanente de hogares, ubicado en la franja media de la población. Porque además el hacinamiento familiar donde más sube es en las viviendas aptas, no en las más pobres. No en las más pobres. Todo el crecimiento del hacinamiento familiar es en la clase media. Los pobres se arreglan de otra manera, bañas en una casa, no sé, una piecita al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, en la clase media es donde aparece
aparece, digamos, claramente ese hacinamiento familiar. Es decir, es el pibe que, ya te digo, se quiso independizar, no pudo alquilar y por lo tanto se quedó a vivir en la misma casa con los padres. Eso aparece en proporciones muy importantes. Por ejemplo, para darles una idea, sin quererlo llenar de datos, en el Gran Buenos Aires el crecimiento del hacinamiento familiar es del 100% en la década, respecto al 2001. ¿Sí? O el crecimiento en la ciudad de Buenos Aires es casi el 80% del hacinamiento familiar. Digo, este dato es bien importante. Sí hay una cuestión ahí que aparece muy claramente. Como dije antes, el crecimiento de la población fue muy moderado en esta década, ¿sí? Pero el crecimiento de los hogares fue muy alto. Cuando uno mira el crecimiento de los hogares y el crecimiento de las unidades de vivienda entre el 2001 y el 2002, las unidades de vivienda crecen igual que la población, pero menos que los hogares. Y eso ya te está indicando entonces que hay muchos hogares que viven de a dos en la misma casa. Eso también es muy claro, y en cada una de las localidades eso aparece con una transparencia fantástica en ese sentido, ¿no? Lamentablemente fantástica, quiero decir. Bueno, veamos cómo fue el régimen de tenencia. Vamos a tratar de enfocarnos más en el Gran Rosario ahora, que di este panorama general que a mí me parece importante darlo, porque Rosario no es un satélite interplanetario, está metido en una realidad como la que acabo de describir, ¿no? El régimen de tenencia en Rosario muestra que el 21%, digamos, de los hogares en Rosario alquilan. Es un porcentaje alto, ya vamos a ver comparado con las otras ciudades, digamos. Mientras que el 66% es propietario de la vivienda y sumando todas las formas de informalidad, digamos, en la tenencia, suman un 12,6, 13% aproximadamente, que es bastante coincidente con los números que teníamos del SPB y del Rosario Hábitat, etcétera, que eran estimaciones, pero que el censo y la FH comprobaron con bastante certeza, digamos. Es decir, que casi el 13% de los hogares en Rosario viven en la informalidad, el 87% son formales, pero de ese 87% el 21,5%, digamos, aproximadamente son inquilinos, ¿sí? No tenemos la posibilidad de poder comparar qué pasó con esa evolución, pero si miramos... Una cosa que aparece muy claramente es que hay una tendencia a la reducción de la informalidad. Acá hay un número delicado, porque ustedes se van a preguntar, ¿cómo puede haber bajado la informalidad cuando en realidad hubo muchísimas tomas en los últimos años? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y muchas ocupaciones, crecimiento de villas, etcétera, etcétera. Este número es un poco delicado por lo siguiente. La verdad es que en la última década hubo una política muy extensa y muy agresiva de muchos niveles del Estado, provincial, nacional, municipal, etcétera, y ustedes tuvieron una política en ese sentido con el Rosario Hábitat, de regularización dominial, ¿sí? Entonces, más la ley Pierri, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese dato es un dato un poco complicado en este sentido. El Rosario Hábitat, para poner un caso de ustedes, le puede haber entregado un acta de posesión a la familia, con la promesa de que en algún momento, cuando el proceso siguiera, iban a ser propietarios, iban a tener una escritura. Cuando el censista pasó, obviamente la familia, y le pregunté, ¿usted es propietario? La familia que le contesta, sí, soy propietario. En realidad, formalmente, totalmente, no es propietario. Pero sí, como todas las políticas de regularización en el país fueron muy fuertes, se redujo la informalidad aun cuando la escritura totalmente formalizada no estuviera en manos de la familia. La familia ya se siente propietaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso se nota muchísimo. Volvamos a poner el chequeo que hicimos con regiones muy pobres, como el Chaco, por ejemplo. En el Chaco la informalidad cae el 25%. Y vos decís, ¿cómo cae el 25% si tenemos ocupaciones? Bueno, es que la política de regularización en el Chaco fue muy intensa. Todos tienen un papelito, no tienen el título. Es cierto, no son formalmente propietarios,
¿sí? Pero ya se siente propietario, ¿sí? Y esto incidió en ese número. Entonces es un número que hay que mirarlo con delicadeza, ¿sí? Ahora, mientras a nivel nacional la situación de irregularidad está en el 14%, el Rosario, como vimos recién, está en el 12,7%. O sea que Rosario ahí se comporta casi como la media nacional, ¿sí? Y, de nuevo, digo, es parte de estas políticas de regularización muy agresivas que hubo en los últimos años y que claramente está incidiendo sobre las familias que están ya sintiéndose propietarias de los inmuebles. Y este es el porcentaje, bueno, como decíamos antes, Rosario tiene 21,4%. Miremos un poquito esta comparación de hogares inquilinos, perdón, lo tenía en el 2011. Quiero hacer referencia a que todos los datos que estoy dando son del censo del 2010 y de la encuesta permanente de hogares del 2011, porque el trabajo se hizo en el 2012. Digo, quiero contextuar ahí. Y fíjense que Rosario se parece bastante más en ese sentido a la tasa de la ciudad de Buenos Aires, que casi tiene el 30% de inquilinos, es obviamente la tasa más alta de todo el país, se comporta mucho más parecido a la capital federal que a la Gran Buenos Aires o a la media del país, ¿sí? La provincia de Santa Fe tiene un indicador del 17% de las familias inquilinas. Ahora pasa la próxima, no me acuerdo qué decir, no voy a pasar la próxima. No, la otra. El 15% de las familias inquilinas, mientras Rosario tiene el 21%. Esto es muy típico de una gran ciudad, donde la cantidad de inquilinos es mucho mayor, obviamente, a la media provincial, ¿sí? Eso es muy claro. Entonces, pero Rosario se comporta mucho más parecido en ese sentido, vuelvo a insistir, con la capital federal que con el Gran Buenos Aires o con la media nacional, etcétera. Se comporta claramente como una gran ciudad con un indicador muy alto de hogares inquilinos. En un contexto que después seguramente va a salir, yo no me voy a meter ahora, en un contexto de discusión respecto de si además de esto hay mucha vivienda desocupada o no desocupada. Digo, nosotros, el censo de 2010 no te brinda ese dato todavía abierto para Rosario, ¿sí? De cualquier manera, la comparativa con todas las grandes ciudades en la Argentina es que el indicador de vivienda desocupada no aumentó respecto del 2001, pero no aumentó, pero sigue siendo muy alto, porque este país tiene muchas viviendas desocupadas todavía, ¿sí? Pero no aumentó. Y ustedes me van a decir, ¿cómo no va a aumentar si se construyó cualquier cantidad? Bueno, no aumentó porque se construyó cualquier cantidad, pero acabo de dar el indicador de que en Santa Fe los inquilinos crecieron el 70%. Quiere decir que se construyó mucho, pero se alquiló mucho, ¿sí? Entonces el indicador sigue siendo muy alto de vivienda desocupada, pero porcentualmente es igual a una década atrás. ¿Entendió? Esto frente al mito de, bueno, crecieron las viviendas desocupadas. No crecieron, son altas. Tener el 20%, tener 70.000 viviendas desocupadas en esta ciudad es una catástrofe social, quiero decirlo claramente. No estoy minimizando eso, es una catástrofe, ¿sí? Pero no aumentó respecto al 2001, por lo menos en términos de lo que nosotros pudimos ver en todos los indicadores. Vamos, se tenía un poco largo. No, esto era para mostrar, porque como no tenía para mostrar a Rosario, cómo evolucionó la relación, el porcentaje de hogares inquilinos en el total nacional en la ciudad de Buenos Aires, porque claro, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito que me permite hacer una periodización larga, histórica, ¿verdad? Porque es el único que tiene estos datos. Y miren ustedes, en el censo del 47, a nivel de todo el país existían casi 63% de los hogares eran inquilinos, 63% de hogares eran inquilinos, y en la ciudad de Buenos Aires el 82% eran inquilinos. Fíjense la tasa de concentración de pocos propietarios que había en el país. Post primer peronismo, en el 60, esto baja de una manera muy fuerte, los inquilinos a nivel nacional pasan del 63 al 27 y a nivel de la ciudad de Buenos Aires del 82 al 49 y sigue bajando hasta, ¿qué pasó acá? El censo del 2010, que como acabo de decir, vuelve a aumentar
manera importante la cantidad de inquilinos. ¿Sí? En todos los distritos que estudiamos, absolutamente. Es decir, esto es el producto de lo que decíamos, es decir, falta de acceso al crédito hipotecario, etcétera, y por lo tanto, aumento muy importante en los porcentajes de familias inquilinas. Y por lo tanto, aumento o presión sobre la demanda del mercado de alquiler. Es el único censo que está mostrando un cambio de tendencia en la relación propietario-inquilino. Adelante, se me hizo un poco largo. Bueno, como no puedo mostrar las cifras de Rosario, quería equiparar un poquito, o quería mostrarles a ustedes cómo se comportó la provincia de Santa Fe, por lo menos. Fíjense que en el año 2001 la provincia de Santa Fe tenía 872.000 hogares, de los cuales casi 92.000, el 10% y medio, el 10,5% alquilaba. En el 2010, los hogares santafesinos eran más de 1.024.000, y alquilaban 157.000, es decir que pasamos del 10% de inquilinos al 15%. ¿Sí? Ahora, fíjense que entre 872.000 y 1.000.000 de hogares, el crecimiento de los hogares fue del 17%. Pero entre 92.000 inquilinos y 157.000 inquilinos, el crecimiento de los inquilinos fue del 71%. Que era lo que decíamos antes. Si había una presión muy fuerte del mercado de alquiler, muy fuerte, que obviamente impidió a su vez que se pudieran reducir los alquileres. Es decir, porque la construcción fue muy grande, pero la demanda fue muy importante. Adelante. Espero que en los próximos meses podamos tener el dato de Rosario, pero el dato de Santa Fe, en el cual Rosario pesa de una manera importante, ya está marcando, digamos, claramente esa tendencia. Y este también es una comparativa del porcentaje de hogares inquilinos según la calidad de la vivienda. Miremos que de una manera muy importante los inquilinos en las viviendas aptas, en las viviendas de buena calidad, después seguramente con Daniel veremos de que lo de buena calidad tiene bastantes bemoles, pero que se supone de buena calidad, digamos, ha sido muy importante, se ha mantenido muy alta y se ha reducido levemente, salvo en este punto, pero se ha reducido el alquiler sobre las viviendas de mala calidad. Esto básicamente es porque, vuelvo a insistir, la calidad constructiva de las viviendas en Argentina mejoraron mucho y por lo tanto entonces aún las que están en alquiler están mejor construidas o tienen mejor calidad de terminaciones, etc. Por último, y cierro con esto, hicimos entonces al final un estudio bastante detallado de la relación entre los ingresos de la población y los precios de alquiler, ¿sí? Para ver quiénes entraban y quiénes no entraban. ¿Cómo hicimos esto? Obviamente con la CPH, con las encuestas permanentes de hogares. Ustedes saben que, lamento tener que hacer esto, que es un poco aburrido, pero creo que es una breve explicación sobre esto. La encuesta permanente de hogares divide los niveles de ingresos en 10 rangos, en los cuales se bloca en cada uno de esos rangos el 10% de la población. Es decir, ustedes tienen que el 10% de la población que menos gana entre tanto y tanto, el segundo entre tanto y tanto, etcétera, etcétera, hasta el último, que es el 10% de la población que más gana, que gana entre tanto y tanto. Digo entre tanto y tanto porque obviamente estos datos son del 2011 y se han modificado, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Lo que hicimos fue tomar todos los registros del ETH, de la encuesta permanente de hogares, y partir del supuesto que lo que recomienda todas las políticas nacionales e internacionales en materia de alquiler es que una familia no puede gastar en la vivienda más del 30% de su salario familiar. Tomamos el salario familiar, ¿no? No puede gastar más del 30% porque si empieza a gastar más del 30%, empieza a reducir consumos que son necesarios y empieza a pasar a la categoría de pobre. ¿Se entiende? Consumos que son indispensables. Entonces tomamos toda la escala de los ingresos del ETH y vimos cuánto era el 30% de esos ingresos. Y ese 30% de esos ingresos, que es el óptimo, lo máximo que idealmente puede gastar una familia en alquiler sin entrar en la pobreza, porque si gasta más tiene que reducir, vuelvo a insistir, gastos en comida, en salud, etcétera, 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 lo comparamos
con los análisis que teníamos de las cámaras, de reporte inmobiliario, más algunos análisis que hicimos nosotros del precio promedio, perdón, del precio no promedio, el precio más bajo, promedio y más alto de alquiler que encontramos en el macrocentro de Rosario. ¿Se entendió? ¿Qué dio esto? Bueno, primero le voy a mostrar acá, la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que estos segmentos en verde son los precios de alquiler que encontramos en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, en la ciudad de Buenos Aires, para alquilar un departamento de 2 ambientes en cualquier punto de la ciudad de Buenos Aires, nosotros encontramos un precio mínimo de más o menos 1.300 y pico de pesos por mes, un precio máximo de 2.100 y un promedio de 1.470, ¿sí? Para llegar al precio mínimo hubo que llegar a las familias del decil quinto. Quiere decir que el 40% de las familias de la capital federal no pueden alquilar ni siquiera un departamento de 2 dormitorios en el peor barrio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Entienden? Es decir, en el precio, no llegan al precio más bajo, es decir, en el peor barrio. Recién tenemos que llegar al decil 6, es decir, que quedan 5 deciles, es decir, el 50% de los hogares no pueden alquilar, no llegan al precio promedio. Perdón, recién llegan al precio promedio. Y para llegar al departamento de, estamos hablando de 2 ambientes. 2 ambientes que es un dormitorio. Que es un dormitorio, ¿se entiende? ¿Sí? Para llegar a 2 ambientes al precio más alto, tuvimos que llegar a los ingresos del decil 7. Es decir, que el 60% de la población no puede alquilar un muy buen departamento de 2 ambientes en la capital. Veamos esto en Rosario. En Rosario pasa una cosa bastante similar. Para llegar a un departamento de 2 ambientes al precio más bajo que encontramos en Rosario en ese momento, también hubo que llegar al decil 5. Es decir, que 4 deciles, es decir, el 40% de la población, no llegaba en el 2011 a alquilar el departamento más barato que encontramos en el mercado inmobiliario en ese momento en alquiler en Rosario. ¿Se entendió? Para poder llegar al precio promedio que encontramos, hubo que saltar de un decil, es decir, un segundo. Hubo que saltar un decil y venir al 6, y para llegar al departamento de 2 ambientes más caro que encontramos en Rosario, hubo que llegar al decil 7, es decir, que para estar bien ubicado, aún en un departamento de 2 dormitorios, el 60%, es decir, 6 deciles de Rosario, no pueden alquilar ese departamento bien ubicado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a ver los de 3 ambientes y los de 2 dormitorios. Y termino con esto. Bueno, aquí la situación obviamente es más complicada, porque son los mismos ingresos en el mismo momento, y por lo tanto entonces para llegar a alquilar el peor departamento de 3 ambientes que encontramos en ese momento, hubo que llegar al decil 6. ¿Lo ven? Es decir, el ingreso superó un poquito el mínimo precio encontrado. Es decir, que el 50% de la población de Rosario no podía en el 2011 alquilar el peor departamento de Rosario de 2 dormitorios. ¿Sí? Y así, no los voy a aburrir, tienen el resultado. Eso muestra claramente la segmentación del mercado en los deciles más altos, es decir, en los sectores sociales de ingresos más altos, y los inconvenientes, obviamente, que se encuentran en el mercado de alquileres en Rosario. Bueno, termino acá con los números, no los aburro más, y Florencia nos va a comentar el resto de... pero
de alquileres que se desarrolla tanto en la ciudad formal sin contrato, un nivel de informalidad en la contratación del alquiler, pero también en las villas y asentamientos en la ciudad no formal. Lo mismo que los sectores de piezas de inquilinatos y hoteles en la ciudad de Buenos Aires y también en Rosario, aunque ese dato